Era el 20 de noviembre de 2019 y el helicóptero volaba en círculos muy por encima con el viento helado de la Antártida. El director del sitio de la Fundación SCP, Jason Monroe, miró sobre el suelo hacia las instalaciones aisladas del sitio provisional 344-1. Algo en este lugar lo ponía nervioso, tenso, y por una buena razón. Entre 2003 y 2019, 29 unidades de los destacamentos móviles y 73 miembros del personal de clase D habían desaparecido y nunca fueron encontrados. Monroe pensó que estaba aquí para una investigación de rutina sobre negligencia y mala administración, pero poco sabía que le esperaba mucho más. Esta es la historia de SCP-5545 y el viaje de un hombre hacia su propia peor pesadilla, literalmente. Pero esta pesadilla comenzó hace mucho tiempo, hace 300 años para ser exactos, y como la mayoría de las pesadillas, comenzó con un sueño. Ese sueño era de expansión. Las potencias nacionales de toda Europa querían ser las primeras en conquistar el mundo y expandirse a nuevos territorios, y enviaron innumerables misiones exploratorias hacia lo desconocido para lograr este objetivo. Cualquier libro de historia te dirá que los primeros forasteros que vieron el continente de la Antártida lo hicieron en 1820. La realidad es que los primeros en llegar allí tocaron tierra firme a fines de los años 1700. Los desafortunados exploradores se aventuraron en la Antártida continental y establecieron campamentos base antes de buscar y excavar en busca de recursos. Se encontraron con un extraño descubrimiento, un pasillo escondido bajo el hielo. No era un pasaje en el hielo, sino un verdadero pasillo, completo con artefactos de iluminación. Los confusos exploradores se aventuraron por estos pasillos imposibles, y para muchos de ellos sería lo último que harían. No importaba cuánto tiempo caminaran, parecía que los pasillos seguían avanzando. Mientras continuaban caminando durante horas, esperaban encontrar algo, cualquier cosa, y finalmente lo hicieron. Pasaron de estos pasillos a un lugar completamente diferente, y nunca más se supo de la mayoría de ellos. Aquellos que lograron escapar a menudo murieron o se quitaron la vida poco después. Fuera lo que fuera que habían descubierto allí, no querían vivir con eso en sus mentes. Se cree que más de 70 exploradores coloniales desaparecieron o murieron de esta manera, y que la mayoría de los que encontraron estos pasillos interminables debajo del hielo antártico nunca regresaron. Los múltiples objetos y fenómenos anómalos que componen SCP-5545 llegaron a manos de la Fundación varios siglos después, el 8 de septiembre de 2003, cuando durante una expedición a la Antártida, ellos también encontraron los pasillos interminables. La Fundación construyó el sitio provisional 344-1 a su alrededor, con la esperanza de aislarlos de forma segura de cualquier otro explorador o investigador antártido involuntario. Pero había algo más acechando bajo el hielo en la Antártida, algo peligroso. Los pasillos fueron designados como SCP-5545-1 y se pensó que eran el alcance de la actividad anómala en el sitio. Pero pronto se descubrió SCP-5545-2, lo que resultó en la muerte de 16 investigadores. Así que, ¿qué es exactamente 5545-2? Es una entidad tan volátil que incluso saberlo se considera una brecha de contención, y como resultado, se mantiene en el sitio provisional 344-2. A diferencia del sitio 344-1, 344-2 no es un espacio físico, es conceptual, accesible solo a través de los pasillos interminables, creado con el propósito expreso de mantener separados 5545-1 y 5545-2. ¿Por qué? Porque cada vez que los dos entran en contacto, el resultado es 5545-3. La red de pasillos interminables se expande. Si permanecían en contacto, los pasillos continuarían expandiéndose, y todo el planeta podría llenarse de pasillos interminables en solo de 4 a 6 horas. Sin embargo, mientras los dos están separados, 5545-3 se invierte, pero solo tomarían unas pocas horas lanzar al mundo entero en un caos de pasillos infinitos. A SCP-5545 se le ha dado la clasificación de seguro. Espera, estamos lidiando con una anomalía misteriosa y volátil que se cobró una gran cantidad de vidas y de alguna manera elude la verdadera comprensión de la Fundación, pero la clasificación oficial de la Fundación SCP es ¿seguro? ¿Cómo es posible? Monroe era el director del sitio 58 y era la definición de sensatez. Antes de ocupar el puesto de director del sitio, fue miembro condecorado del destacamento móvil ETA-10 y ayudó a contener numerosas anomalías de clase Keter. Había estado cerca cuando se trataba de actividad anómala, y algo sobre SCP-5545 y la administración del sitio provisional 344 le parecía terriblemente sospechoso, y tenía preguntas.
Por ejemplo, cómo una anomalía tan impredecible podía declararse segura, y por qué había habido tal lapso de comunicación entre la Fundación y el Dr. Gabriel Reed, que había estado dirigiendo las instalaciones durante las últimas 2 décadas. Y sobre todo, qué era exactamente el misterioso SCP-5545-2. Monroe comenzó a creer que algo terrible había sucedido en el sitio y Reed lo estaba encubriendo todo. Pero para saberlo con certeza, tendría que ir a la Antártida e investigarlo él mismo. La información sobre esta anomalía supuestamente segura estaba altamente clasificada. Aquellos sin autorización del O5 podían enfrentar despido por espionaje, pero eso no asustó a Monroe. Había tratado con Kitters antes, podía lidiar con esto, o eso pensaba. Monroe presentó una solicitud y el Consejo O5 le otorgó la aprobación unánime para viajar al sitio provisional 344 y llegar al fondo de este misterio. Tomó un helicóptero a la base poco después, armado con un arma de fuego oculta y un detector de memes hostiles, o DMH, para probar si la base y su personal de alguna manera habían caído bajo un peligroso efecto memético a partir de SCP-5545. Encontraría respuestas o moriría en el intento. En el momento en que llegó Monroe no pudo evitar notar la extraña forma en que se comportaba el personal. Parecían apáticos, casi depresivos. Cuando mostró sus credenciales a un investigador simplemente dijeron SCP-5545-2 está contenido en el sitio 344-2. Su solicitud de ver al Dr. Reed esa noche fue denegada. Le dijeron que el Dr. Reed estaba ocupado, que esperara hasta mañana. Al siguiente día Monroe se reunió con el Dr. Reed, pero los resultados de la reunión fueron decepcionantes por decirlo menos. Al igual que el resto del personal del lugar parecía agotado, como si no hubiera dormido en días. Sus respuestas fueron silenciosas y evasivas, y se negó a decirle a Monroe cualquier cosa que no estuviera ya en los archivos oficiales. Monroe evaluó la conversación a través del DMH y no encontró nada fuera de lo común. ¿Qué estaba pasando aquí? Monroe estaba irritado pero no disuadido. Nada evitaría que descubriera la verdad. Al día siguiente sacó sus credenciales O5 y pirateó el sistema de seguridad de la base. Esto le dio acceso a las cámaras alrededor del sitio 344-1. Pero más importante aún, había una sola cámara dentro del misterioso sitio 344-2. Bingo. Pero cuando observó, la transmisión era una pantalla completamente negra con las palabras SCP-5545-2 está contenido en el sitio 344-2. Las imágenes del personal en 344-1 eran igualmente extrañas. Los 18 empleados en el lugar estaban sentados en bancos de computadoras, sin nada más que estática en sus pantallas. Sin embargo, Monroe siguió investigando y pudo piratear las imágenes de seguridad de la oficina del Dr. Reed. Mientras observaba, descubrió un periodo de 15 minutos en el que Reed salía de la oficina todos los días. Podía usar esta breve ventana para entrar y recopilar más información sobre SCP-5545-2. Monroe estaba tan absorto en la investigación que casi se olvida del peligro más inmediato que lo rodeaba y casi se adentra en uno de los interminables pasillos de 5545-1 por error. Hizo una nota para tener más cuidado en el futuro. Su primer intento de irrumpir en la oficina del Dr. Reed no produjo muchas respuestas. Una prueba fue una imagen borrosa de lo que parecía un destacamento móvil entrando en un pasillo 5545-1 en la oscuridad. Otro era una hoja de cálculo que mostraba a todo el personal, vivo o muerto, que había trabajado en el sitio. Pero un nombre y los detalles de si esta persona estaba viva o muerta estaban completamente redactados. Cualquier cosa particularmente jugosa se escondía detrás de la aprobación O5. Si Monroe quería saber las respuestas, tendría que abrirse paso. Esa noche tuvo una horrible pesadilla recurrente. Una que lo había atormentado desde que se unió a ETA 10. Soñó que estaba en un elegante comedor con una gran chimenea. La sala estaba llena de estatuas de hombres y mujeres. Los hombres parecían enojados y las mujeres asustadas. Conforme se acercaba a la chimenea, el techo se extendía infinitamente hacia la oscuridad. De repente, el cuerpo zombie de una adolescente aparecía en la chimenea, colgando de un largo hilo. Sus ojos lucen furiosos y llenos de rabia, y Monroe de alguna manera sabe que él es la razón de su odio. Cuando entra a la chimenea en este sueño, ella lo ataca. Los dos se entrelazan y arden para siempre. La única diferencia fue que en esta nueva iteración del sueño, parpadeó al entrar a la chimenea y de repente estaba en un pasillo. Se despertó seguro de que algo andaba terriblemente mal,
pero no podía darse por vencido. Al día siguiente, Monroe irrumpió en la oficina del Dr. Reed e hizo un descubrimiento horrible. Encontró archivos que indicaban que el Dr. Reed estaba enviando a sabiendas destacamentos móviles y personal de clase D a los pasillos infinitos de 5545-1 hacia su perdición. También encontró evidencia de que Reed y los investigadores lo habían estado espiando, interceptando de alguna manera copias de las notas que había estado tomando. Fue entonces cuando el Dr. Reed entró en la oficina y lo interrumpió. Monroe entró en pánico y sacó su arma. Mantuvo al doctor a punta de pistola. Estaba rompiendo muchas reglas de la fundación, pero ahora mismo temía por su vida. Sin embargo, el doctor no parecía preocupado por las amenazas de Monroe. Le dijo a Monroe que todo iba según lo planeado y que debería volver a su habitación. Monroe se estaba volviendo cada vez más paranoico. Sentía que, en cualquier momento, los guardias entrarían y lo matarían. Nada de este lugar tenía sentido. Le preocupaba estar volviéndose loco. Quizás la única forma de encontrar respuestas era ir aún más profundo, arriesgarlo todo y aventurarse a través de los pasillos interminables para encontrar a SCP-5545-2 y él mismo descubrir finalmente qué era esta cosa en realidad. Monroe salió de su habitación y entró en uno de los pasillos interminables de 5545-1 que se encontraba justo frente a su dormitorio. Descubrió que era un pasillo como todos los demás en el lugar, concreto simple, gastado por el tiempo, con simples accesorios de iluminación en las paredes. Caminó durante horas, grabando con un dispositivo oculto. Las luces se apagaron de repente, dejándolo en completa oscuridad. Cuando se volvieron a encender, se encontraba en un entorno muy diferente. Un gran pasillo antiguo alfombrado, del tipo que verías en una vieja mansión. Empezó a sudar frío. ¿Qué tenía de familiar este lugar? Siguió caminando, atormentado de terror, hasta que este nuevo pasillo finalmente lo llevó al lugar que había estado buscando, sitio 344-2, el dominio de 5545-2. Era una habitación grande, mal iluminada, llena de estatuas que hacían muecas, y una gran chimenea en el otro extremo. Era exactamente la misma habitación del sueño de Monroe, pero con una diferencia espantosa. Monroe se percató de un solo hilo blanco que colgaba del techo infinito. Y cuando miró hacia arriba para encontrar su fuente, gritó. Había cientos de cuerpos colgando y balanceándose del techo sobre él, todos los que SCP-5545 había matado, incluso miembros de los destacamentos móviles, el personal de clase D e incluso exploradores de cientos de años atrás, y todos ellos eran él. Cada uno tenían su rostro, y allí, colgando en medio de la habitación, a nivel del suelo, estaba el cuerpo de un adolescente, la misma de su sueño. En ese momento, finalmente la reconoció. Ella era la chica que mató, el primer él cientos de años atrás. Al igual que Monroe, probablemente te estés preguntando, ¿qué está pasando aquí? Gracias a las comunicaciones desclasificadas entre el Dr. Reed y el Consejo O5 podemos decírtelo. Jason Monroe es un hombre que ha reencarnado cientos de veces durante los últimos 300 años, desde que asesinó a una adolescente, una niña llamada Emily, su hija. Este asesinato provocó la existencia de SCP-5545 como un castigo eternamente recurrente por sus crímenes. Desde que descubrieron esto, la Fundación ha estado al tanto de las reencarnaciones de Monroe, sea un miembro de destacamentos móviles, personal de clase D o incluso directores de sitio. Se encargan de que estas reencarnaciones siempre encuentren el camino de regreso a 5545-2 para recibir su castigo y evitar la expansión infinita del pasillo que amenaza con destruir el mundo. Es un plan en el que todos participan, todos menos él. Pero cada vez que entra en esa habitación de pesadillas, lo recuerda todo. En ese momento reconocía su crimen, y de alguna manera sabía cuántas veces este castigo se había desarrollado. Ahora tenía dos opciones: arrepentirse y aceptar el castigo nuevamente, o irse y activar 5545-3, lo que permitiría que los túneles interminables se expandieran por todo el mundo. Como muchos de sus predecesores, Monroe tomó la decisión decente. Aceptó su castigo y permitió que su propia cuerda se enrollara a su alrededor mientras las luces de la habitación se apagaban una por una, dejando solo oscuridad. Jason Monroe, o esa versión de él, nunca se volvió a ver. Pero la Fundación SCP ya está buscando su próxima reencarnación y se está preparando para dejar que este ciclo retorcido se repita de nuevo. Y ya que estás aquí, ¿por qué no echas un vistazo a SCP-066, el juguete de Eric, y a SCP-035, la máscara posesiva, para ver más anomalías misteriosas de la Fundación SCP?